Hola a todos, soy Andrés de Go Faster Racing Academy y quiero daros la bienvenida de nuevo a la segunda de nuestra serie de lecciones gratuitas sobre el funcionamiento de un banco de potencia. Como recordaréis, en nuestra primera lección explicamos los tres tipos más comunes de bancos de potencia que podemos encontrar: los bancos de motores, los bancos de chasis o rodillos y los bancos a bujes. En esta lección veremos qué es lo que realmente hace un banco de potencia para que sea una herramienta imprescindible a la hora de desarrollar un motor o ajustar el comportamiento del mismo. Veremos cuáles son los elementos mecánicos que emplea para conseguir realizar el trabajo para el que están diseñados. Déjame hacer un par de puntualizaciones antes de comenzar, ya que, dado que los bancos de motores de los que hablamos en la lección anterior quedan un poco fuera de nuestro ámbito de uso, nos centraremos más en los bancos de tipo chasis o tipo buje, puesto que ambos comparten muchos de los elementos mecánicos indispensables para su funcionamiento. Pero, en cualquier caso, los bancos de motores realizan el mismo trabajo que los dos anteriores, aunque emplean algunos sistemas mecánicos un poco diferentes para conseguirlo. La segunda puntualización es indicar que podemos encontrar dos tipos de tecnologías a la hora de trabajar con un banco de chasis, las cuales son los bancos inerciales y los bancos de freno. Un banco inercial no dispone de ningún módulo capaz de absorber potencia. Básicamente se compone de un gran rodillo donde el vehículo rueda. Este gran rodillo tiene una masa muy grande y conocida, por lo que, dado que el banco conoce la masa del rodillo y el diámetro del mismo, puede calcular el par y potencia generado por el motor midiendo la velocidad a la que se consigue acelerar el rodillo. Esta tecnología está bien hasta cierto punto, especialmente para vehículos que solo trabajan a carga completa, como los vehículos de drag, pero un banco de inercia nos permite trabajar en modo estacionario en cargas parciales. El término modo estacionario lo veremos con más detalle en otra lección un poco más adelante. En el caso de los bancos de freno, como el que disponemos aquí, emplean elementos que pueden absorber la potencia, los cuales pueden tener una gran variedad en tipos y tamaños, como pueden ser frenos de agua, frenos eléctricos o frenos hidráulicos. Pero en esencia se emplean estos elementos de absorción para aplicar una carga al rodillo o al buje donde rueda el vehículo, y ajustando la carga aplicada podemos controlar la velocidad del rodillo y por tanto las revoluciones del motor, algo esencial para poder realizar un correcto ajuste empleando el modo estacionario que veremos más adelante. Bien, seguramente estés pensando que no hay tanto misterio en cuanto al funcionamiento de un banco de potencia, porque básicamente lo que hace es, como su propio nombre indica, medir la potencia. La respuesta corta es sí. Pero es importante entender cómo lo hace, puesto que, como veremos en una lección más adelante, no solo la empleamos para medir la potencia. Para conseguir medir la potencia, el banco debe de ser capaz de medir y controlar el ratio en el incremento de la velocidad a la que giran las ruedas del vehículo y la fuerza o carga que tiene que aplicar para conseguirlo. En un banco de chasis se hace controlando la velocidad de giro del rodillo, y en uno de buje se hace controlando la velocidad del eje que está conectado al buje, pero en esencia es exactamente lo mismo. Para conseguir esto se emplean, como hemos mencionado, frenos de agua, frenos hidráulicos o frenos electromagnéticos, como es nuestro caso, que no son más que frenos eléctricos normalmente empleados en camiones y comúnmente llamados retarder. En función de la cantidad de corriente que se aplica a las bobinas del freno, estas generan un campo electromagnético acorde, capaz de frenar una especie de enormes discos de frenos que tienen internamente. De esta manera podemos controlar el ratio de incremento en la velocidad de giro de las ruedas del vehículo, lo que se traduce en el ratio al que permitimos que el motor aumente de revoluciones. Algo que veremos con más detalle más adelante. Una vez que tenemos bajo control ese ratio, necesitamos medir la carga que tiene que aplicar el freno para mantener esa aceleración, es decir, la resistencia de freno aplicada que tiene que ofrecer para vencer la potencia generada por el motor mientras éste trata de acelerar. A mayor potencia del motor, mayor resistencia tendrá que aplicar el freno para mantener el ratio de incremento establecido. Para medir la resistencia que está aplicando se emplea una célula de carga conectada al final de un brazo de acople del freno eléctrico respecto a su estructura. Esta célula de carga es el único punto de conexión entre el freno eléctrico y la estructura que forma el banco de potencia, y mide la resistencia o fuerza empleada cuando el freno intenta pivotar respecto a la estructura que forma el banco debido a la potencia desarrollada por el motor. La célula de carga medirá la fuerza provocada por esta pivotación controlada, y es la clave para el cálculo de potencia generada. Ya hemos dicho que el freno o retarder es el encargado de controlar el ratio de incremento en la velocidad de giro de los rodillos o de los bujes, o incluso mantener una velocidad de giro constante. En un banco de chasis encontramos un freno de este tipo conectado al final de los rodillos de cada eje. Si es un banco de un solo eje, tendrá un solo freno. Si es un banco de dos ejes, para vehículos 4x4, tendrá dos frenos, uno por eje.
En el caso de los bancos a abujes, como el nuestro, y tal y como ya hemos mencionado, tenemos un freno por cada rueda motriz. Por tanto, necesitamos 2 frenos para un vehículo de tracción de un solo eje, delantera o trasera, y 4 frenos para vehículos de tracción 4x4 o de tracción de 2 ejes. Demos un vistazo a uno de nuestros frenos para verlos en detalle. Esto es de lo que estamos hablando. Si quitamos la tapa de protección de los frenos, nos encontramos esto. Tenemos nuestro freno electromagnético o retarder. Como hemos dicho, es un freno eléctrico y es el que hace todo el trabajo. Aquí tenemos las bobinas que generan el campo electromagnético necesario para frenar estos enormes discos de freno. La capacidad de frenada y absorción de carga que tenga el conjunto será lo que determine la potencia máxima a ruedas que puede soportar nuestro banco de potencia. Podéis ver que esto está conectado a un eje que en nuestro caso acaba conectado a los bujes del vehículo, pero en un banco de chasis estaría conectado a uno de los rodillos. Si seguimos mirando por aquí, veremos que el freno eléctrico está conectado con un soporte sólido a la célula de carga. Como decíamos antes, esta es la que mide la fuerza o carga que se está generando y por tanto será la que nos proporcione el dato clave para calcular la potencia. El resultado del trabajo de absorber la potencia del motor por parte del freno electromagnético se transforma en calor, el cual se disipa de manera interna con el propio diseño que tiene, similar a un ventilador en la parte interior y prácticamente idéntico a un disco de freno ventilado en los cantos del mismo. De esta manera se puede controlar la temperatura de todo el freno eléctrico para que no se dañe. También disponemos de una rueda fónica o corona dentada junto con un sensor de revoluciones que nos permite conocer la velocidad de giro de todo el conjunto. Dado que tenemos el dato de la velocidad a la que está girando el eje del freno y la cantidad de fuerza que se está soportando, podemos aplicar una chulísima fórmula matemática para calcular la potencia en cualquier momento. Pero esto es algo que veremos en la próxima lección, donde explicaremos al detalle estos cálculos y el motivo por el que no todos los bancos de potencia miden exactamente igual. Con esto damos por finalizado esta lección. Espero que hayas disfrutado y sobre todo espero que hayas aprendido algo. Gracias por estar con nosotros, nos vemos pronto. Chao.